Muy buenos días, queridos oyentes. En el programa anterior vimos cómo el propio Dios quiso sufrir y quiso morir por nosotros para salvarnos y para darnos ejemplo. Y ahora vamos a tratar cómo descendió a los infiernos. Este artículo 5 que dice descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos lo vamos a dividir en dos, y hoy vamos a ver la parte que él descendió a los infiernos. ¿Qué significa descender a los infiernos? Pues como ya habíamos dicho en el otro programa, la muerte de Cristo consistió en la separación del alma y del cuerpo, que es lo que ocurre con la muerte de todos los seres humanos. Es la separación del alma y el cuerpo. Y Cristo, siendo Dios, pero también siendo hombre verdadero, tenía cuerpo y alma, y el cuerpo y su alma se separaron. La deidad, sin embargo, estuvo siempre unida, tan sea al cuerpo, sea al alma. Y cuando el alma descendió a los infiernos, la deidad, o sea, el Hijo de Dios, unido al alma de Jesucristo, también descendió a los infiernos. Los infiernos el origen viene de inferi, o sea, regiones inferiores, que incluye lo que se conoce también hoy día como el infierno, o se conoce también, estaría también incluido el purgatorio, el seno de Abraham, donde estaban justamente las almas que por castigo al pecado original no habían podido entrar al cielo, si bien habían muerto sin pecado original. Y Cristo fue justamente ahí, a esas regiones inferiores, a visitar a esas almas que, habiendo muerto en la gracia de Dios, sin embargo, por el castigo del pecado original, no habían podido subir al cielo. Esos lugares se distinguen entre sí por la proximidad o la lejanía de cada alma con Dios. Quien está propiamente en el infierno, lo que nosotros llamamos de infierno, esos son los que están lejos de Dios porque han roto con Dios. Después están los del seno de Abraham, que eran aquellos que se habían salvado, pero que no podían verlo, y después está el purgatorio, que está abajo del seno de Abraham, por tanto más cerca del infierno, donde están las almas que todavía no se han purgado, porque para entrar al cielo no basta estar en la gracia de Dios, hace falta ser santo, y hace falta pagar todo el mal que hicimos en esta tierra, no a Dios, porque eso lo perdona en la confesión, pero sí el daño que hicimos a nuestra conciencia y el daño que le hicimos al orden del universo. Que Dios creó santo y que nosotros estropeamos con nuestro pecado. Y eso, además, que se paga en el purgatorio, tiene la santificación, porque para entrar al cielo hace falta ser santo. Y lo que no nos santificamos voluntariamente y con mérito en esta tierra, nos tenemos que santificar, no voluntariamente, obligatoriamente, y sin mérito, porque no nos hace merecer más, y con más sufrimiento, pero tenemos que hacerlo en el purgatorio. Las regiones inferiores son sobre todo un estado de alma de alejamiento de Dios, si bien que después de la resurrección de los cuerpos, el infierno también será un lugar, porque el cuerpo tiene que estar en algún lugar. Ahora, hasta la resurrección de los cuerpos, el infierno es solamente un estado de alejamiento de Dios y un estado de sufrimiento habitual de quien allí se encuentra. No he mencionado aquí, pero lo decimos solamente de paso, en las regiones inferiores también estaría el limbo de los niños o de aquellos que mueren sin uso de razón, pero eso es algo que la doctrina de la Iglesia no ha definido si existe o no existe. Y la Iglesia confía a la misericordia de Dios a estas almas, y nosotros podemos rezar por ellas para que antes de morir hayan sido bautizadas y con eso hayan podido salvarse, porque la oración para Dios todo es presente y por lo tanto tiene la oración efectos retroactivos.
Santo Tomás va a explicar que hay 4 motivos por los cuales Cristo bajó a los infiernos. El primero era para soportar toda la pena del pecado, porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Porque la pena del pecado no era solamente la muerte del cuerpo, era también el sufrimiento del alma. Y Cristo quiso bajar a los infiernos para participar de ese sufrimiento del alma. Por eso dice el Salmo 87 que fue contado entre los que bajan a la fosa, como un hombre acabado, libre entre los muertos. ¿Por qué libre entre los muertos? Porque si los demás estaban allí por obligación, por castigo, Cristo, sin embargo, había ido voluntariamente. El segundo motivo que dice Santo Tomás era para socorrer perfectamente a sus amigos. Efectivamente, Cristo tenía amigos también en esas regiones. ¿Por qué? Porque todo aquel que vive, que muere en la caridad, o sea, en la gracia de Dios, es amigo de Cristo. Y Cristo quiso ir a socorrer a sus amigos. Por eso el eclesiástico va a decir: penetraré a todas las profundidades de la tierra y visitaré a todos los que duermen e iluminaré a cuantos esperan en el Señor. El tercer motivo es para triunfar plenamente sobre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, de alguna forma, aquellos eran sus dominios. Aunque no total, pero en cierto sentido sí, porque es gente que estaba sufriendo castigo cerca del infierno por el pecado original. Y propiamente Cristo, bajando, triunfó incluso quitándole sus cautivos al demonio, porque eran, en el fondo, los que están allí eran cautivos del pecado, cautivos del demonio, por lo tanto, y Cristo los liberó. Y dentro de ese triunfo de Dios, Él quiso también manifestar sobre el diablo, quiso manifestar que Él tiene dominio también en esas regiones. Entonces, Él bajó para manifestar: aquí quien manda soy yo. También el cuarto motivo que da Santo Tomás es para librar a los santos que estaban allí en situación de castigo. Eran personas que ya, los que estaban en el seno de Abraham, que ya habían pagado, si es que tenían alguna pena temporal para pagar, ya habían completado su santificación, pero que tenían que ser liberados para poder entrar al cielo, porque nadie pudo entrar al cielo hasta que Cristo abrió las puertas del cielo, y Él fue, por lo tanto, para liberarlos y para que pudieran ir al cielo también con Él. Y Santo Tomás propone para nuestra instrucción 4 principios, 4 enseñanzas que son muy importantes. La primera de ellas es que si Cristo bajó a los infiernos a liberar a los que estaban allá, tenemos que tener también una gran confianza nosotros, porque Él va a socorrernos como socorrió ya antes a sus amigos. Va a decir el libro de la sabiduría: no desamparó al justo vendido, bajó con él a la cisterna y no lo abandonó a sus cadenas. Y también el eclesiástico va a decir: el que teme al Señor de nada teme, porque Él mismo es su esperanza. Así que es una llamada, antes de nada, a la esperanza. Por otro lado, también nos ayuda a evitar la presunción, porque así como Cristo ayudó a los que habían muerto en la gracia de Dios, sin embargo, dejó allí a los que estaban en pecado mortal. De forma que debemos de evitar esa presunción de decir: bueno, pues yo puedo pecar, que Dios me va a perdonar. Me va a perdonar si yo me arrepiento. Pero si yo muero en mi pecado y no me arrepiento de mi pecado, yo tendré que pagar eternamente en el infierno, porque a esos Cristo no los sacó. Otra enseñanza, un principio muy importante también, es el de la vigilancia. Siempre tenemos que estar atentos. Si en algún momento perdemos la vigilancia, es muy probable que acabemos cayendo en algún pecado,
y que eso nos aleje de Dios. Y es algo que debemos de meditar con mucha frecuencia. Incluso va a decirnos el eclesiástico: ten presente tus novísimos y jamás pecarás. Los novísimos son justamente esas cosas que acontecerán al final, que son la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y el último es un ejemplo de amor que Cristo nos da. Y así como Él bajó a los infiernos a ayudar a sus amigos, también nosotros podemos bajar allí en espíritu con nuestra oración, con nuestro sacrificio, para ayudar a los que allí se encuentran. Y que son nuestros amigos porque son amigos de Dios. Y quien es amigo de Dios tiene que ser amigo nuestro. El propio Santo Tomás dice que es cruel quien no ayuda a las almas del purgatorio. Y el segundo libro de los Macabeos dice: obra santa y saludable es orar por los muertos para que sean librados de sus pecados. Es más, aunque eso no es propiamente de la doctrina católica, pero se puede entender que una persona que es negligente en orar por los que están en el purgatorio, pues quizá después no reciba tampoco las oraciones cuando ella esté en el purgatorio. Ya digo que esto no es que sea de la doctrina católica, pero es algo que también se puede considerar, es esa necesidad del amor. ¿Y cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? Pues Santo Tomás enumera algunas. Son misas, oraciones, indulgencias, obras de penitencia y limosnas. Y también el ayuno. Y Santo Tomás explica que eso no es de extrañar, que incluso en esta vida uno puede pagar por otro. Si uno tiene una deuda, por ejemplo, puede llegar otro y decir: pues mira, yo te la pago. Perfecto. ¿Qué es la limosna? La limosna no es solamente el dinero, que también lo es, sino cualquier ayuda voluntaria a otro, sin esperar nada a cambio. Eso es la limosna. O sea, es dar de sí algo gratuitamente. Las indulgencias, eso merecería una reunión solo para las indulgencias, pero así, en muy poquitas palabras, es de la Iglesia, del tesoro de gracias que dejó Cristo. Ella, por así decir, a ciertas obras asocia un valor que no tendrían si la Iglesia no se lo hubiera dado. De forma que con ese valor nosotros satisfacemos penas del purgatorio, será para nosotros mismos o para los demás. Y la indulgencia puede ser plenaria o parcial. Parcial quiere decir que es la Iglesia, por así decir, duplica el valor de la obra. Y la indulgencia plenaria es que se perdona todo el purgatorio debido. Y eso lo podemos ofrecer por los difuntos. Dios lo aplica como Él quiere, porque el Papa no tiene poder sobre la Iglesia que está en el purgatorio. Pero la esperanza nuestra nos dice que Dios lo aplicará, y sobre todo con mucho mejor criterio que nosotros. En este programa hemos analizado cómo Cristo bajó a los infiernos por amor, para manifestar también su poder sobre el diablo, para liberar a los que estaban allí cautivos. ¿Cuál es la importancia de socorrer a las almas del purgatorio? Y el empeño que tenemos que poner para librarnos de él. En el próximo programa, no se lo pierdan, vamos a tratar sobre la resurrección de Cristo y sobre nuestra participación en esa resurrección. Esa participación va a ser tal que vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo y vamos a tener una felicidad semejante a la suya,
porque se verá a Dios tal cual. Pero todo eso lo trataremos en el próximo programa. Si no lo ha hecho todavía, no deje de suscribirse, no se olvide de poner el like y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.